Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, el mejor de los días. Bendiciones en este preámbulo. Ya una semana nos queda para arrancar este tiempo que a los cucuruchos nos mueve, que nos llena de mucha alegría, que nos llena de mucho regocijo espiritual, pero sobre todo que nos invita a mantenernos en esa constante reflexión sobre lo que es el misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En torno a ello se manifiestan muchas tradiciones populares. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con un invitado de lujo, con una personalidad dentro de lo que son las filas josefinas, con alguien que toda su vida ha estado inmerso dentro de lo que es el santuario arquidiocesano del Señor San José, como se le conoce, pero que él cuando llega lo conoce como el Templo de San José. Realmente para mí es un gusto y para nosotros como Ministerio del Quirios y Estéreo Fe, el darle hoy la más cordial de las bienvenidas a nuestro querido amigo Carlos Crocker. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a todos los oyentes de Radio Quirios y Estéreo Fe. La verdad es un honor para mí estar esta tarde aquí con ustedes, pues platicando aquellas vivencias desde los años de 1955, de aquel 24 de febrero lejano, en que por primera vez se hace esa hermosa procesión que llenó tanto los corazones de las personalidades de la época, de los devotos de Jesús de los Milagros de esa época, y que hasta la fecha continuamos con ese amor, esa devoción hacia el soberano Señor de los Milagros. Excelente, Carlos. La verdad es de que es impresionante cuando uno revisa tu historia dentro del santuario arquidiocesano del Señor San José. Tu paso, pues son de esas personalidades que dejan huella y que bendito sea Dios, lograron a través de tu gestión y el apoyo, por supuesto, de tu junta directiva y de todos los colaboradores y colaboradoras del santuario, poder hacer grandes cosas de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. Carlos, quisiera que nos contaras dentro de lo que es propiamente tu memoria como cucurucho. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tenés de la procesión del primer jueves de silencio? Del primer jueves de Cuaresma. Bueno, pues te voy a contar. Mis vivencias era pues el amor a Jesús de los Milagros, siempre se los he comentado. Es que nace de una forma extraña, porque las devociones de mi casa, como cucuruchos, como amantes a las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, eran muy distintas. O sea, mi papá, amante a Jesús de la Merced, mi mamá, amante a Jesús de Candelaria. Bueno, pero resulta que yo estaba muy pequeño, cuando aquellos dientes, como te he platicado varias veces,
cuando empieza uno a que los dientes se le quiebran fácilmente, ¿verdad? Cuando está patojo. Y en una oportunidad, era un viernes de Cuaresma, y se me quiebra un diente con uno de aquellos famosos, valga la redundancia, quiebradientes, que las abuelitas nos llevaban de mielitas, ¿verdad? Ese sí cumplió con su objetivo. Ella sí cumplió con su objetivo. Llegué y mi mamá me llevó a comprar una pastilla a la farmacia Valles. En esa época la farmacia Valles estaba en la esquina de lo que hoy hay un predio de carros. Y bueno, en ese momento venía saliendo Jesús Nazareno de los Milagros en una pequeña anda rezando el Vía Crucis con una túnica roja de la anilla, y en ese momento me flechó. De ese momento en adelante, mi amor hacia Jesús de los Milagros empezó a crecer y a crecer y a crecer. Al colmo de que en esa época, pues yo estudiaba en el Asilo Santa María. Y yo me salía los viernes de Cuaresma a escondidas a ver cómo estaba Jesús de San José. Me salía a escondidas. Y ahí es donde nace mucho mi sentido de ser cucurucho. Porque desde pequeño mi mamá me llevó a la procesión, a la primera procesión infantil que existió en Guatemala, y que fue la procesión de la recolección. Fue la primera. Luego, como ella tan devota de Jesús de Candelaria, ya sale la procesión infantil de Candelaria, entonces pues me llevan y ya soy cucurucho de Candelaria. Pero en la procesión infantil, y te voy a contar una anécdota. Creo que fui el primero en que le hice una alfombra a Jesús de Candelaria en la procesión infantil, sobre la 14 Avenida, entre Quinta y Cuarta Calle. Ahí era mi casa. Entonces, naturalmente, ese fue mi crecimiento como cucurucho. Luego, después, entonces, ingreso a la Asociación de San José, pero no ingreso a la asociación, sino que me invita Monseñor Marco Aurelio González a participar en un coro de niños que empezó a trabajar, pero que por razones de las situaciones políticas de esa época, el coro se desintegró. Éramos unos 60 patojos que habíamos cargado en la procesión del Domingo de Ramos como sanjuaneros. Y él fue a pedir permiso a las casas para que los papás nos dejaran ir al coro. Y es así como nace estar dentro de San José. De esto pues pasa y se desintegra el coro, y de todo ese montón de patojos que te digo, el único que se queda soy yo. En los años 59 aproximadamente, teniendo yo 9 años, en el colegio me designa la hermana superioras, Sor Ana María Cárcamo y Sor Marta Belloso Castro, mis grandes directoras que las llevo en el corazón y que le pido al Señor las tenga gozando de la bienaventuranza eterna. Me encomiendan la realización del Vía Crucis en el colegio. Había un Jesucito bellísimo, italiano, que ya no está, lamentablemente, se perdió. Y entonces yo era el que me tocaba preparar el anda. ¿Te imaginas vos un patojo de 9 años? Ahora jugando de procesión, ¿verdad? En esa época. Y me tocaba sacar la procesión todos los viernes de Cuaresma. Y llegábamos a la sección de varones, ahí se rezaban las estaciones, se rezaban unas estaciones, otras estaciones se rezaba, ya de regreso cuando íbamos en el internado de varones, llegábamos a la sección de mujeres, se hacía por ahí otras estaciones, hasta que regresábamos a la capilla del colegio. Esa es mi historia que yo guardo en el corazón de ser cucurucho. Luego, después, como te digo, cuando llego a San José, entonces ingreso
como acólito, me quedo ya después de ese grupo que te comenté, me quedo como monaguillo de aquel ilustre Monseñor Doctor Julio Víctor Tello Ávila. Ahí empieza mi estancia en aquella lejana iglesia de San José, como aún se lee en aquellos antiguos cromos de 1955, Jesús Nazareno de los Milagros, iglesia de San José. Exactamente, Carlos, híjole, todo esto de tocar tanta historia eriza la piel, de imaginarte, de esa narrativa, de estar presente en ese momento cuando te toca, pues, de alguna forma, comenzar esta historia de amor con Jesús de los Milagros. Tu primer turno en la procesión del silencio, como se le conocía en ese momento todavía, ¿tenés algún recuerdo de ese en particular? Claro, lamentablemente no lo pude traer, porque me hubiera gustado traérselos a enseñar, pero no lo traje. El turno que me tocó fue en el Callejón del Judío. Tenía un turno aproximadamente, es del número 32 o 35, por ahí está. Y me tocaba de la 13 Avenida a la 14 Avenida en el Callejón del Judío. Ese fue mi primer turno. Año de 1964. Excelente. Ahora, Carlos, una pregunta. ¿Ya para ese tiempo la procesión ya salía por la tarde o todavía era en la madrugada? No, la procesión del silencio se inicia el 24 de febrero, como te decía, de 1955, cuando por iniciativa de la Junta Directiva de ese entonces, don Mario Ruata Asturias, don Miguel Ángel Sosa, don Guillermo Molina Monzón y aquellas grandes personalidades que hicieron posible la procesión del silencio, salía a las 0 horas y se retornaba al templo a las 5:30 de la mañana y culminaba la procesión con una misa de comunión general, exclusivamente para caballeros. No existía, pues era una procesión propiamente penitencial, ¿verdad? Entonces, esto era para iniciar y marcar el inicio de la época cuaresmal, así como la preparación espiritual para cada uno de los caballeros que acompañaban esa hermosa procesión que salía a las 12 de la noche. Era impresionante, porque realmente había una velación previa que iniciaba el primer jueves de Cuaresma, de las 9 de la mañana hasta la medianoche. A las 11:45 se iniciaba el cortejo procesional, con aquel escuadrón de penitentes elegantemente vestidos con una túnica blanca y los estandartes negros. Actualmente todavía salen, pues, los mismos, pero les han cambiado el color. Pero esos eran los originales. Y las llevaba cada uno una cruz de palo blanco en la parte de arriba. Y los encargados llevaban pues su filete negro y los cinturones negros en cada uno de los que acompañaban como penitentes. Llamábamos nosotros los penitentes, que acompañaban toda la procesión. Recientemente se hizo un intento por volverlos a poner nuevamente, solo que yo creo que varió un poquito la uniformidad, ¿verdad? Así es. Se puso en color gris, si mal no recuerdo. Ajá. Sí. Carlos, realmente, híjole, es que es tanto lo que quiero que preguntarte que me enredo. Gracias. Sí, ya te preguntaba lo de la procesión. ¿Empezaste a cargar más o menos 60, 68? 64. En 1964. Te estoy comentando el turno que fue la primera vez que lo cargo, es el año de 1964, en el turno 35, creo que si mal no recuerdo, está entre 32 o 35, que era el turno que te cuento, era de la 13 Avenida a la 14 Avenida, en el Callejón del Judío. Excelente. Sí, me llamaba poderosamente la atención porque definitivamente cuando empezaste a cargar, la procesión aún salía en la madrugada del viernes para regresar al templo. La procesión cambia
su ¿Esencia? Su estilo, por decirlo así, o sea, cambia de horario en el año de 1971, ¿verdad? Cuando empieza a salir a las 5 de la tarde y se torna al templo a las 0 horas. Época de Miguel Ángel Sosa Ponce. 1971 es ya cuando llega Monseñor por primera vez. Monseñor Creo Tomás. que por ahí sí, no estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero sí, me imagino que sí, ¿verdad? Excelente. Sí, te preguntaba esto porque la procesión, para llevar una secuencia para nuestros amigos que nos sintonizan, la procesión nace en 1955 con una tónica muy reservada, con un misticismo especial. En primer lugar, mujeres solo por la ventana, creo que miraban la procesión pasar. Te voy a contar, habían personas, había varias señoras, por ejemplo, doña Mati de Castilla, que vivía sobre la Avenida de los Árboles, era una señora muy devota de Jesús, y la verdad es que como no podían participar dentro de las filas, porque ella era exclusivamente de caballeros, que llevaban vela encendida, doblaban rodilla en cada una de las estaciones, era realmente una procesión exquisita, una procesión que llenaba el corazón de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, pero había esta señora y había otras señoras que, por ejemplo, acompañaban a Jesús. Y hago mención de doña Mati doña Mati de Castilla, porque doña Mati acompañaba a Jesús desde su salida hasta la entrada atrás del carro que llevaba por donde iba el sacerdote rezando el Vía Crucis, y ella lo acompañaba sin zapatos. Acompañaba a Jesús desde que salía hasta que entraba. Y recuerdo muy bien, aquí te voy a mencionar a alguien muy querido dentro del grupo de la asociación, uno de mis exdirectivos también, Fernando Martínez de Castilla, el famoso Chovi, que en paz del Señor esté. Todavía mencionadísimo en San José. Mencionado, Chovi, era el hijo de doña Mati, ¿verdad? Y fue de los patojos que yo llamé a que colaboraran conmigo siendo monaguillos de Monseñor Tello Ávila. Excelente, mira, de verdad que despertar todos estos recuerdos y poder transmitirlos, ¿verdad? Para que queden grabados en la inmortalidad y que primero Dios pues sean trasladados de generación en generación también, ¿verdad? Y que no se pierda toda esta esencia. Entonces sí, la idea original, una procesión, yo salvando las distancias y la modernización, pero por ejemplo me parece un poquito la procesión que se realiza hoy el primer viernes de Cuaresma o viernes después de ceniza, como le quieran llamar, en Santa Catalina, donde hay un ambiente muy solemne, e incluso van rezando sacerdotes, van confesando sacerdotes dentro del cortejo, pero más o menos por ahí veo yo el misticismo. Obviamente en otra época, caminar las calles en una procesión de madrugada, donde no habían carros, donde no había tanto problema. Híjole, te traslada a un mundo muy diferente al que vivimos hoy por hoy. Totalmente. O sea, mira, la procesión era tan mística, porque realmente solo se oía el redoblante y aquel toque de clarín en cada una de las esquinas, anunciando que el soberano Señor de los milagros ya iba llegando a la estación. Era impresionante el recorrido, porque el recorrido de esa época, bueno, no hablo del 55 porque creo que fue una procesión muy pequeña, la del año 55, pero que no llegó a ocupar esos lugares. Yo te voy a hablar ahorita de los años 58, 60, ya en la época de don Guillermo Molina Monzón, en donde la procesión salía a las 0 horas y el último turno de velación lo constituían el escuadrón de romanos. Era el que cerraba la velación a eso de las 11 de la noche, ¿verdad? Y ya después pues ya venía la organización del cortejo.
Carlos, perdón que te interrumpa, solo una preguntita. ¿Para esa época era que llegaban todos con túnica o ahí era de traje todo? Era de traje. Era de traje. Toda la vida ha sido de traje. Ha sido una procesión exclusivamente para caballeros de traje penitencial. Para la velación de la Ascensión es que sí se les invitaba a llegar con túnica. Pero ya era, sí, porque realmente ya era una velación propiamente, ¿verdad? Que se trató de hacerla cuando, esto te lo estoy hablando, pero ya estamos muy adelantados, porque esto ya estamos hablando del año 78, ¿verdad? Cuando es mi primer año que empiezo yo a pedir que los devotos lleguen a hacer su media hora de guardia y que se pongan su túnica, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a parar un poquito el avance tan rápido. Sí, la verdad es de que te digo esta secuencia, porque es una procesión que ha sufrido varias transformaciones, pero cada una le ha ido dando un toque diferente. Claro, ¿verdad? así Por ejemplo, salimos del... creo, no sé, ¿verdad? Desde mi punto de vista, creo que el haber ingresado al recorrido marchas fúnebres, de alguna forma como que le fue cortando y haciendo una mezcla entre la solemnidad, pero también ya las marchas, que no es que no sean solemnes, pero que le cortaron un poquito ese misticismo. Sí, la verdad es que se le cortó el misticismo. Más sin embargo, en el año de 1980, te voy a comentar, me voy a adelantar un poquito, pero vuelve otra vez a retomarse parte del misticismo de la procesión del silencio. ¿Por qué? Te voy a comentarlo porque la verdad fue que los músicos nos querían subir 5 quetzales por músico para tocar la procesión del silencio y el Domingo de Ramos. No, sin embargo, en ese momento, como presidente de la Junta Directiva, como encargado de la realización del nuevo templo, del hoy Santuario Arquidiocesano del Señor San José, no tenía yo las posibilidades de pagarle al músico 5 quetzales más, porque todo lo que ingresaba en esa época se iba directamente a la obra de construcción. Entonces, hablamos con el director de la banda y me dijo que no. Les dije, no, toma, pues, la procesión es del silencio. Ustedes me quieren cobrar más, yo no puedo pagárselos, ¿verdad? Entonces, decidimos, en reunión con Junta Directiva y el padre director, que mis respetos para el padre René Flores Rivera, que de la gloria del Señor goce, un gran sacerdote, que dejó mucha historia en San José, y platicamos de que la procesión era del silencio y retomamos la procesión sin banda, pero fue por razones que necesitábamos el dinero, ¿verdad? Esa fue la razón por la que se volvió a retomar nuevamente y se cambia una vez más el simbolismo de la procesión, ¿verdad? Pero manteniendo la característica de ser una procesión penitencial. Mira, qué interesante. Realmente, híjole, yo creo que fue un golpe. Bueno, todos los cambios regularmente son un golpe para la gente que ya trae la tradición, ¿verdad? Por ejemplo, en la recolección, cuando en 1955 también Fray Miguel Amurcia, al llegar a la recolección, decide que Jesús sale sin túnica, sin urna. Claro. Híjole, eso fue un impacto, pero tremendo, claro, ¿verdad? Más o menos según la historia que yo tengo, pues he oído, porque ahí sí realmente no puedo decir, pero fue por las mismas razones, ¿verdad? Que no había, ¿cómo se llama? No había posibilidades económicas para hacer las túnicas, ¿verdad? Exacto. Entonces por eso sacan a Jesús. He oído, como te digo, por la redundancia, he oído que por esa razón fue que Jesús salió sin túnica. Como dijo don Héctor Gaitán, como me lo contaron. Como me lo contaron, así te lo cuento, ¿verdad? Pero la verdad fue un impacto que ha impactado hasta nuestros días. Jesús de la recolección, verlo sin túnica,
en una procesión de Viernes Santo. Claro, alguno dirá, pero ¿qué va de peras a manzanas? Saco a colación esto porque los cambios bruscos dentro de algunas actividades siempre generan polémica, y particularmente en la gente que tiene mucha devoción hacia esta imagen, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa transición del silencio a las marchas, pues definitivamente fue un golpe muy duro. De ahí se nos viene el terremoto, Carlitos. De ahí se nos viene el terremoto. Bueno, cuando llegamos al terremoto, 1976, 4 de febrero, esa fatídica mañana de ese 4 de febrero, pues logramos un grupo que ya se los contaré en otra historia, en otro momento. Logramos bajar la imagen del soberano Señor de los Milagros a la Santísima Virgen, San Juan y Magdalena, de su trono que estaba en construcción aún, porque todavía le faltaba el sobredorado al altar, obra de don Arturo Estrada, y en la época de don Guillermo Molina Monzón. Pues mira, luego, después de esa fatídica mañana, la procesión, todo estaba bajo escombros, los faroles que todavía salen en la procesión estaban soterrados, se sacaron lanzas, no hubo viacrucis porque estaban quebrados, y la procesión, bendito sea Dios, sale el 4 de marzo, cabalmente al mes de haber pasado la tragedia del terremoto, ¿no? Exactamente, Carlos. Me imagino ese momento para tu persona, ese amor tan grande, y ver a Jesús, pues la iglesia, en primer lugar la iglesia, tu primera impresión, encontrar la iglesia en ruinas. Totalmente. O sea, todo tirado. Y me imagino esa angustia, esa desesperación por llegar a lo más pronto para ver dónde está Jesús, qué pasó con él. Claro, en ese tiempo no teníamos teléfono, no teníamos viper, no teníamos nada como para que te hubieran avisado. Nada. ¿Cómo lo viviste, Carlos? Porque ese momento fue de mucha angustia. Bueno, mira, te voy a comentar. Yo venía con mi papá porque ese día salía yo de viaje, y la verdad es que cuando llego a la casa de mi padrino, el coronel Moscoso, que con él íbamos de viaje con sus hijos, y salíamos en uno de los vuelos hacia los Estados Unidos a un viaje de placer, pues, y cabalmente cuando me dice mi papá a eso de las 4 de la mañana, me dice: vamos a la casa de tu padrino a ver si va a haber viaje. Y llego a la casa de mi padrino, aquí nomás en la zona 13, y me dice: no hay viaje, el aeropuerto está cerrado. Entonces ahí empezamos a notar la magnitud del terremoto, porque realmente todo lo que era Vistahermosa, toda esa área, no tenía mayor daño. Fue aquí nomás, ahorita que estamos aquí cerca, en la avenida de la Reforma, había un restaurante por aquí, unas cuadras más abajo, que se llamaba La Rosita. Y cuando pasamos con mi papá, vimos que las paredes del restaurante estaban tiradas. Llegamos a la zona 13, a la casa de mi padrino, de ahí nos vamos a la zona 7 a ver a mis primas, a las mamás de mis primas, que estaban muy bien. Luego tomamos de regreso, pasamos al cementerio, porque mi señora madre tenía pocos días de enterrada. Mi mamá falleció el 22 de diciembre, la enterramos el 23 de 1975. En el 76 mi papá no me dejó entrar al cementerio, pero a él sí lo dejaron entrar a ver al mausoleo, porque acordate que en aquella época se hablaba mucho de que en el 2017 se habían destruido los panteones y que los cadáveres estaban a flor de tierra. Entonces mi papá, con esa pena, pues entró, y cuando salió me dice: el mausoleo está nítido, no hay ningún problema. Y empezamos a ver la magnitud del problema del terremoto cuando agarramos la avenida del cementerio. Ahí era donde ya se oían los gritos de auxilio, las
¿cómo se llaman? Las ambulancias entraban a la zona 3 y luego pues nosotros llegamos de la zona 3, cruzamos la 13 calle, por donde está la capilla del Niño de Praga, y enfilamos por la Quinta Avenida hacia la zona 1, a ver la casa, a ver a mi abuela. Cabalmente, cuando llegamos a la esquina de la 8ª calle y Quinta Avenida, el edificio ese que está remodelando ahorita, que está lleno de láminas, totalmente era de vidrios, todos los vidrios se vinieron, estaban tirados en el suelo. Entonces tuvimos que regresar con mi papá y tomar la 9ª calle. Cuando cruzamos la 9ª calle, cruzamos hacia la 7ª Avenida y vimos, me dijo, mira, el torreón de la catedral está un poquito movido, pero no le dimos importancia. Empezamos a bajar la 5ª calle y cuando llegamos a la esquina de la 10ª Avenida, mi papá me dijo, el torreón de la Merced no está. Y ahí fue donde empecé yo a ponerme nervioso. Cuando llegamos a la Merced, San José no existía. Cuando llegamos a la esquina de San José, había un grupo de directivos que estaban, recuerdo de algunos nombres, estaba Marco Tulio Urtarte, Edgar Sosa Gálvez, Domingo Samayoa Flores, Aníbal Aguilar, creo que era Aníbal Martínez o Aguilar, no recuerdo, y estaban parados enfrente de lo que era la dulcería Venus. Actualmente existe todavía el edificio. Y entonces, cuando les platico, me dicen que Jesús estaba bien. Sin embargo, yo no conforme con eso, me salto las piedras que habían que tapaban la entrada, ¿verdad? Y entonces vieron que Jesús aún estaba en el camarín. Estaba Jesús, gracias a Dios, se miraba muy bien, pero aquella cosa de lo que quería yo era ponerlo a salvo, porque de un momento a otro eso podía volverse a repetir. Sí, porque seguían las réplicas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las réplicas, ¿verdad? Y cuando salgo me encuentro al maestro de capilla, se me escapa el nombre, pero es el actual maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, Saúl Padilla, perdón. Sí, le digo a Saúlito, porque todo el mundo en el barrio corría la voz de que el padre René había fallecido, que le había caído una pared encima y que estaba muerto. Entonces, cuando encuentro a Raúl, le digo, Raúlito, ¿es cierto que el padre René se murió? No, Carlitos, me dijo, está muy bien, ¿quiere entrar a verlo? Le dijo, sí, por favor. Y entramos por la parte de atrás. Saúlito siempre tenía la llave de la parte de atrás, porque había veces que llegaba un poquito tarde a las misas de todos los días y tenía llave para entrar, y él me abrió la puerta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando empiezo a caminar dentro de lo que era el patio de esa época, aparece el padre René. Y me dice el padre René, le digo al padre, ¿cómo está? Y me dijo, gracias a Dios, bien, hijo. Yo saqué a Jesús sacramentado, fue lo primero que hice, y lo tengo adentro. Luego bajamos a San José, al Sagrado Corazón, y la Virgen del Venadito se quebró, porque ella estaba en un altar muy especial, porque él era muy mariano, y estaba preparando la novena de la Virgen de Lourdes, creo que es en estos días, ¿no? ¿Verdad? Entonces se cayó de arriba y se dañó una pierna. No fue mayor, pues fueron daños serios, pero tampoco pues en sus rostros, manos y todo eso no lo tuvieron. Entonces le pido el permiso para poder bajar a Jesús, ante la ausencia de don Miguel Ángel Sosa Ponce, que se le había caído su casa y que ninguno pues había tomado la iniciativa de proceder al descendimiento, como yo le llamo, de Jesús de San José. En ese momento, pues en la parte de afuera encuentro a Víctor Manuel Chinchilla, Alejandro Alvarado, que llegaba con Mario Mendizábal, y nos pusimos a platicar y les dije que me ayudaran para bajar a Jesús. Sin embargo, pues ellos estábamos viéndolo todo y vimos todo el proceso,
Y en eso aparece también Jorge Álvarez, que en esa época Jorge Álvarez era el encargado del escuadrón de romanos. Cuando este momento pasa, se nos acercan dos indigentes que nos dicen, nos cuentan la historia y nos narran el momento de que cómo cayeron las campanas y cómo cayeron los campanarios de San José al suelo, ¿verdad? Impresionante, realmente un momento impresionante. Y entonces procedemos a entrar ya por la puerta, pasamos por lo que había sido la sacristía y entramos a la capilla de Jesús. Ahí iniciamos lo que yo le llamo, vuelvo a repetirlo, como el descendimiento más triste de Jesús de los Milagros. Porque fue un momento que realmente marcó el corazón de cada uno de los que estuvimos presentes en ese momento, ¿ya? Es el turno extraordinario de salida y el turno extraordinario de entrada que jamás podrán cargarlo, ¿verdad? Ese momento tan especial en que tuvimos la dicha de bajarlo y de sostenerlo en nuestros hombros. Pero en ese momento, cabalmente, cuando ya Jesús ya no nos dio tiempo a quitarle el resplandor, porque los temblores seguían, lo teníamos cabalmente en las manos, sosteniéndolo de arriba para abajo, cuando se viene un fuerte temblor y cae sobre desastre, se desploma una de las marquesinas de la capilla que tenía. ¿Te imaginas aquello impresionante cuando vimos caer aquel gran trozo de cemento que les hizo temblar nuevamente la cara de la capilla? Entonces les dije, ahora les dije, cuando pasó el temblor, agarramos a Jesús, lo bajamos. A mí me tocó ponérmelo con todo y corona de espinas en los hombros, y Bembe Chinchilla creo que lo llevaba en la cintura, y Alejandro Alvarado lo llevaba en la pierna. Así fue como lo sacamos, lo pasamos, y vuelvo a recalcar el turno de entrada más difícil, porque entonces lo entramos por la nave central, la última vez que Jesús pasa por la nave central del antiguo templo de San José, cruzamos por la sacristía y salimos por lo que era el salón donde se guardaban sus túnicas. Ya lo sacamos al patio. Te cuento, por primera vez en mi vida puse a Jesús en el suelo. Y en ese momento el padre Flores se le tira a sus pies y le dice, gracias Señor porque estoy bien, y yo también. El pueblo que estaba del lado de la 13 Avenida empezó a ver que a Jesús ya lo traíamos. Y la gente empezó a decir, allá viene, allá lo traen, ¿verdad? Con aquella emoción de que Jesús de los Milagros, una vez más, ya venía para afuera. El pueblo fue a abrir el mercado Colón, donde vendían flores. Sacaron las flores que habían en ese lugar y se saltaron las piedras. Y se metieron a la iglesia, se metieron donde estaba Jesús y le llevaron flores. Lloraba, las lágrimas afluían de los ojos de las personas cuando a los pies de Jesús de los Milagros le imploraban la paz de Guatemala en ese momento. Momentos muy difíciles. Ya horas después, pues ya lo trasladamos al lugar de lo que fue lo que le llamábamos el garage, ¿verdad? De San José. Ahí se puso ya una alfombra, se le puso a San José, se puso a Jesús, y el padre Flores expuso a Jesús sacramentado. Pero te digo, impresionante recordar aquellos momentos, aquellas noches de soledad, en donde no había luz, más que la luz de las velas que estaban acompañando a Jesús sacramentado y a la imagen del soberano Señor de los Milagros. Y cuando se oía aquel canto triste del pueblo
que cantaba Santo, Santo, Santo es Dios de verdad, siendo trino y uno con gran majestad. Impresionante, realmente, mira, se me eriza la piel nuevamente contar estos momentos tan difíciles que pasé, pero tan satisfactorios, que me han llenado la vida, me han llenado y lo guardo en el corazón. Definitivamente, Carlos, hoy creo que híjole, que dentro de toda la emergencia, dentro de todo el dolor, dentro de tanto muerto, Dios como que quiso premiarte y premiar a quienes tuvieron el gusto, el privilegio de poder resguardar la imagen del Señor de los milagros, de Jesús Nazareno de los milagros, del Rey del universo. Tener ese, pues yo creo que la premura era sacarlo. Claro, Sí. era salvar. O sea, mira, voy a cambiar tal vez un poquito, vamos a dar un poquito de vuelta, pero realmente, mira, tuve la dicha de dormir con él, porque cuando estábamos hablando hace un ratito del 4 de marzo, a Jesús lo vestí en el garage, porque no había dónde vestirlo, A eso iba también. y lo vestí en el garage. O sea, saqué a todo el mundo y me quedé con él. Ya que lo dejé vestido, entonces me quedé dormido en el pino a la par de él, en el garage. Y a la mañana siguiente, pues ahora hasta las primeras horas, anda por ahí en las redes, anda circulando una fotografía de esos días, en donde le estoy colocando ya la cruz, ya en horas de la mañana, acompañado de Óscar Gómez Alcayaga, y no recuerdo quién era la otra persona que estaba atrás, creo que es Manuel Jauregui, los que me acompañaron a ponerle la cruz y a tenerlo ya listo para la procesión del silencio, que esa vez salió a las 5 de la tarde y retornó al templo a las 10 de la noche. Definitivamente. Carlos, vamos a ir a una pequeña pausa para que te puedas terminar tu cafecito. Muchas gracias. Y vamos a escuchar de don Miguel Ángel Sosa Ponce, Jesús de San José.
Continuamos en este interesantísimo programa que nos tiene apasionados acá, en su casa, acá en el Ministerio del Quirios y, por supuesto, acá en Estéreo Fe. Carlitos, realmente vamos por la década de los 70 y tenemos que hablar de ya como si nada. Para ese entonces pasaban 25 años desde el inicio del cortejo profesional, ahí sí que como si nada. Ya llegamos a 75, pero esos primeros 25 años, y yo creo que ya te toca festejarlos como presidente de la asociación. Contanos un poco la vivencia de esos 25 años de procesión. Te voy a comentar. Por ejemplo, quiero que cabalmente los oyentes, esto muy exclusivamente para ustedes, quiero darle lectura a el programa que se realizó para la procesión del año de 1974, siendo el presidente de la asociación aquel gran devoto que venía desde los años 40, don Miguel Ángel Sosa Ponce. Y dice en la siguiente forma: mañana saldrá la venerada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del templo del Señor San José en su solemne y tradicional procesión del primer jueves de Cuaresma, de acuerdo al siguiente programa. A las 19 horas, organización del cortejo procesional. A las 19:15 será levantada de su dosel el anda de Jesús Nazareno de los Milagros, iniciando de esta forma su recorrido de recuerdo penitencial para retornar a su templo a la 1 de la mañana del primer viernes de Cuaresma. El siguiente itinerario fue: salida del templo de San José, quinta calle, novena avenida, cuarta calle, 12 avenida, cuarta calle prolongación o callejón del Judío, avenida de Candelaria, calle de Candelaria, 15 avenida, quinta calle prolongación, avenida de San José y entrada al templo. A todos los fieles se les hace saber que a las 22:30 horas el soberano Señor de los Milagros estará ingresando a la parroquia de Candelaria, tributándose a tan milagrosa imagen homenaje litúrgico especial por parte de la Asociación de Cargadores de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y feligresía de esta parroquia. A su salida de dicho templo se colocará el anda en el atrio y se entonará el canto del perdón. Este año la venerada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros estrenará una túnica, obsequio del devoto Rodolfo Ibargüen Asmitia, y una cruz también por Juan Arturo Ibargüen Asmitia, ambos colaboradores del templo de San José. El anda del Señor de los Milagros será levantada de su dosel a los acordes de la sentida marcha fúnebre del silencio del insigne maestro y compositor Mariano de J. Díaz, quien con todo fervor y dedicación prepara esta marcha con todo el amor a Jesús Nazareno de los Milagros. Luego pues viene la comisión extraordinaria que levantaba en esa época el anda de Jesús, entre los cuales voy a citar algunas personalidades, como es don Alfredito Mancilla Pivaral, a don Ricardo Castillo Sinibaldi, a don José Alberto Rodríguez, a don Francisco Cáceres Barrios, a don Augusto Acuña, a René Taracena Abraham, a Juanito Gabarrete, y a todos ellos, pues la mayor parte pues ya han fallecido, y Saúl Leonel Moraga, Marco Tulio Urtarte, que durante muchos años fue parte de la Junta Directiva, de don Leopoldo Bolaños Álvarez, don Roberto Castro Iriarte, y así una cantidad de personalidades que tenían el honor de levantar el anda que portaba al soberano Señor de los Milagros en esta procesión hermosa del año 2024, del año 1994, perdón.
Voy a hacer mención también a algo muy importante, las personas y los devotos que preparaban aquellas 14 estaciones. Era impresionante ver el esmero con que lo hacían. Y entre ellos hablo de don Francisco Morales, de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, de don Óscar Bercián Martínez, del Colegio Mixto de la Enseñanza, de la familia Marenco López, del Templo de Santa Teresa, la familia de doña Graciela de Soto, la familia de doña María Luz Orantes, la familia de don Augusto Cruceroles, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, la familia de don Miguel Palomo, el asilo Santa María, la familia de don Medardo Ortiz Valbarro, la familia, sí, y la familia de don Enrique Luna Peláez. Sin embargo, hay que hacer mención también que antes de estas personas, Jesús, en la época anterior a los 74, antes del 71, posiblemente del 71, todavía Jesús llegaba a el Mercado Colón. Y en el Mercado Colón se preparaba la estación número 14, exquisitamente preparada por las señoras del Mercado Colón. Y pasaban la noche en vela, esperando a Jesús. Porque en esa época, cuando estoy hablando del Mercado Colón, aún Jesús llegaba a las 5:30 de la mañana. Impresionante. Impresionante, realmente fueron épocas muy importantes, pero respondiéndote ahora, vamos a ya con la 25ª procesión, que realmente fue algo impresionante, pues la verdad se hizo algo muy especial. O sea, los actos litúrgicos de la 25ª procesión, que me tocó celebrarla, fue realmente impresionante, ¿no? Te cuento que no empezó el jueves, empezó miércoles, con una velación nocturna, una exposición con el Santísimo Sacramento, una hora santa, que inició a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, para las 7 de la noche. De las 7 de la noche, pues luego, después de esto estamos hablando del miércoles de ceniza, ¿va? A las 7 de la noche inicia una misa de comunión general para todos, y ahí se hace un homenaje a todos aquellos directivos que hicieron posible la realización de la procesión del silencio, del año 1955 al año de 1979. Vieras qué hermoso, vieras qué bonito la unificación entre hermandades, amigos, todos cucuruchos, todos devotos de Jesús de los Milagros. Y te cuento, en algunas fotografías que vas a ver por ahí, encontrarás que hay 25 cirios. La velación fue exquisita. El adorno del anda, exquisito. Jesús ese día estrena su resplandor de plata, su corona de plata, a pesar de que estábamos cortos de dinero. Pero tuvimos la dicha de poderle entregar a Jesús ese día su resplandor y su corona. Te comento esto, y Jesús tenía una decoración alusiva a las 14 estaciones del Vía Crucis. Un adorno exquisito preparado por Víctor Guillermo Díaz Rojas y Jorge Mario Díaz del Cid. Realmente impresionante. Luego, al iniciar el acto, se empieza a encender uno por uno de los cirios. El primer cirio lo enciende don Mario Suárez Asturias. El segundo cirio lo enciende don Guillermo Molina Monzón. El tercer cirio lo enciende don Miguel Ángel Sosa Ponce. Luego, don Armando Arce, y así sucesivamente, de aquellos destacados directivos que durante esos 25 años pasaron siendo parte de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros.
hasta llegar al cirio número 24. El cirio 24 lo enciende Víctor Manuel Chinchilla, que en esa época ocupaba el puesto de vicepresidente. Y el cirio número 25, con todo honor, lo encendió tu servidor. ¿Ah? Realmente un momento también que guardo en el corazón, porque realmente me tocaron vivir varias efemérides. ¿Ah? Creo que he sido el presidente más bendecido con las efemérides, porque me tocaron las bodas de plata y me tocó los 200 años de traslación de Jesús de los Milagros. Ya, pero ese es otro punto aparte que después lo vamos a platicar. Pero realmente he sido bendecido por él. ¿Ah? He estado siempre a la par de mi Jesús de los Milagros. Y ahí voy. Les decía, en una oportunidad, a ciertos patojos que son curiosos, ¿verdad? Así como vos. Y me hicieron una pregunta un poco cauciosa. ¿Eh? Me dicen, el día que ya no estés, ¿cómo querés que te recuerden los cucuruchos? Le dije, como dos grandes personajes de la Semana Santa. ¿Cómo? Me dijeron. Uno, como don Carlos Olivero Nelson, y otro, como Mario Rata. Como Mario Rata, ya lo logré. Ya he sido, pues, un precursor de lo que es la devoción hacia mi Señor, hacia mi Jesús de los Milagros. Me falta todavía, aunque ya con los 75 que me ando echando, todavía me falta, espero que todavía me falten unos añitos para andar como don Carlos Olivero Nelson, regañando a los patojos que se andaban paseando en la procesión. Así es como quiero que me recuerden. Excelente, pues yo creo que con algo más, ¿verdad? Porque sos Gracias. Como lo decía yo en la presentación, realmente sos una personalidad que dejó historia. Gracias. Hablar de Carlos Crocker es hablar de Jesús de los Milagros, como dice alguien por ahí. Gracias. ¿Verdad? Tu nombre está ligadísimo a Jesús de los Milagros, y gran parte de lo que hoy podemos observar en el santuario, pues es parte de... Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.